Muy bien. Entonces, viendo a Mateo 2, estos tres símbolos, estos tres regalos, queremos ver tres símbolos, como les decía, que representan estos regalos en la vida de Jesús y también en la nuestra. Estos tres regalos se resumen la vida de nuestro Señor Jesús, pero también contienen verdades muy importantes acerca de nuestra vida como hijas de Dios que nosotras somos. Estos tres regalos fueron oro, como ya ustedes saben, incienso y mirra. El oro habla, como quizás ustedes saben ya, de la realeza de Cristo. Y dice en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis, déjame buscarlo, capítulo 17 y el versículo 14, Apocalipsis capítulo 1. Caray, anoté la cita mal, déjenme ver Apocalipsis, o estaba buscando en el lugar equivocado. Así, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Así que, hablando de la realeza de Cristo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. De eso habla el oro, de la realeza de Cristo. Y es interesante como los que son reyes y presidentes y aquellos que ocupan posición de eminencia en las naciones, a nivel de religión también, el oro es una parte que está muy presente dentro de su decoración y en inclusive los utensilios. A menudo las catedrales tienen partes recubiertas en oro. Sabemos que en el propiciatorio, el arca del pacto, los ángeles estaban recubiertos de oro, porque el oro habla de realeza. Y Jesús era el Rey de reyes y Señor de señores, y Dios lo deja bien establecido desde su nacimiento y lo expresa a nosotras a través de ese presente que le llevaron los magos. Pero muy aparte de eso también, o en adición a eso también, eso nos habla de su posición como Rey de reyes y Señor de señores. Este no era un niño cualquiera, este era Dios entre los hombres, este era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado que vino a habitar entre nosotros. Pero aunque fue 100% hombre, nunca dejó de ser también 100% Dios. En Primera de Timoteo también tenemos otro pasaje que me gustaría leer. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 15, dice: a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto también, este oro habla acerca de nuestra posición. No solo habla de la realeza de Cristo, sino habla de nuestra posición como hijas de Dios y pertenecientes a esa realeza. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habla de nuestra posición, no solo que habla de la posición de Cristo, de su carácter, pero habla también de nuestra posición ahora que nosotras hemos venido a ser hechas hijas de Dios, y que dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y pueblo adquirido por Dios, con una misión muy importante, la más sublime e importante de todas. En segundo lugar, también encontramos aquí otro regalo que tiene otro significado, otro símbolo, ¿verdad? Y ese es el incienso. El incienso, como todas sabemos, produce un olor fragante y habla del sacerdocio de Cristo como intercesor
ante Dios por nosotros, entre Dios y nosotros. Habla también de una vida agradable a Dios. Y Jesús era el amado de Dios, el Hijo en quien Él tenía complacencia, porque vino de su mismo seno a hacer su voluntad. Así que el incienso nos habla de un olor fragante, nos habla de su labor como sumo sacerdote al presentar, al interceder entre Dios y nosotros, y como parte de esa labor que Él hace entre Dios y nosotros, en Apocalipsis también, capítulo 5, encontramos un versículo que nos dice cuán fiel Él hace esa obra y cómo también lo que Él hace en favor nuestro es de olor fragante a Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones perfeccionadas y llevadas delante del trono de Dios en su actividad intercesoria por los santos son de olor fragante delante de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que la actividad de Cristo a nuestro favor produce un olor fragante delante del trono de Dios. Y qué lindo, ¿verdad? Es que nosotras podamos vivir una vida que sea de olor fragante. Esto habla, al hablar no solo del olor fragante y de la obra intercesora de Cristo ante Dios y por nosotras, pero también habla de nuestro carácter. Habla de cómo debemos de ser nosotras, el tipo de vida que nosotras debemos de llevar. Y aquí vamos a posarnos algunos minutos. En 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, dicen los versículos del 14 al 16, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, amadas, nosotros somos delante de Dios grato olor, grato perfume en Cristo, delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Fuimos salvadas con el propósito, como ya leímos en Primera de Pedro capítulo 2, con el propósito de difundir la fragancia de Cristo a los perdidos. Fragancia que al producir olor de vida en los que aceptan a Cristo sube como olor fragante delante de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Que cada vez que tú y yo nos interesamos por el perdido y le predicamos el mensaje de salvación, cuando esa alma acepta a Cristo como su Salvador, se produce un olor de vida en los que aceptan la vida de Cristo y olor de muerte en los que la rechazan. Pero ciertamente se produce un olor de vida que sube delante del trono de Dios en olor fragante, y con razón aún los ángeles festejan y celebran cada vez que un pecador viene a los pies de Cristo. ¿Qué privilegio te ha concedido Dios a ti y a mí? De que nosotras podamos ser portadoras del olor fragante de Cristo, de que nuestra vida pueda redundar en olor fragante delante de Él. Y también al atraer a otros a los pies de Cristo. Por eso no hay más alta labor luego de adorar a Dios, y este es otro medio de adorar a Dios, que traer a los pecadores a los pies de Cristo, porque para eso murió Cristo, para salvar a los pecadores, para salvar a los que se habían perdido. Él vino a buscar a enfermos del pecado, y no a sanos y justos, sino a injustos al arrepentimiento. Entonces, esto habla de nuestra posición, ¿verdad? De nuestro deber, de que tenemos que vivir una vida
que agrade a Dios, que suba en olor fragante delante de Él. Por eso no podemos ni debemos descuidar la obra evangelizadora que hacemos como individuos, muy aparte de la que hace la iglesia. No podemos excusar que no hacemos nuestro trabajo porque la iglesia no tiene programas. Nuestra vida tiene que despedir un olor fragante delante de Dios por los pecadores que se salvan al nosotros exhibir una vida que realmente agrada a Dios. Así que en cuanto a nuestra posición como oro, somos hijas de Dios, coherederas con Cristo. Pero como incienso, esto habla de nuestro carácter y debemos de ser un olor fragante a Dios. Así que ya sabemos, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos la mirra. Y la mirra no es algo tan lindo como lo fue el oro y el incienso. La mirra, por el contrario, habla de sufrimientos, habla de amargura. Expresan la obra que Cristo vino a hacer como siervo sufriente. Él es Dios. Él tiene toda la realeza. Pero Él también como hombre vino a poner su vida por ti y por mí, para que a través de Él y de su muerte, la fragancia que suba delante de Dios en su labor como cordero sacrificial pueda ser un aroma de olor fragante, de incienso, de olor de vida, ¿verdad? Entonces Cristo viene para sufrir, viene ya predestinado para ir al Calvario. Y en Isaías capítulo 53, allí habla de esa obra, de esa mirra, de lo que implicaba la mirra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotras le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice también el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. La mirra expresa lo que Isaías describe aquí, de los sufrimientos, de los padecimientos, ese siervo sufriente que Cristo fue, al poner su vida en rescate por ti y por mí, al derramar su sangre preciosa, para que a través de ella pudiésemos tener perdón y limpieza de pecados, salvación y vida eterna, al aceptar el sacrificio que él hizo en nuestro favor. Ese es el aspecto amargo, el aspecto sufriente, doloroso, trágico y difícil de su vida. Pero él puso su vida por ti y por mí, para que tú y yo ahora podamos tener vida, y vida en abundancia. La mirra
nos muestra los sufrimientos y los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a nosotras, habla de nuestro deber. Si Cristo padeció por nosotras y sufrió la muerte, sufrió la cruz, Él hizo su trabajo. Y en aquella oración intercesora que Él hace en Juan, entre los capítulos 14 y 17, no lo tengo muy seguro la cita ahora, Él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la base de esa petición de Jesús? He acabado la obra que me diste que hiciese. Él hizo la obra, completó la obra redentora. Y Él le pide al Padre que lo vuelva a glorificar con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese. ¿Verdad? Entonces, Él cumplió su deber. Él cumplió su obra, Él cumplió su misión en la tierra. Entonces, igualmente esto habla de nuestra misión. Segunda de Timoteo, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Me pasé. Aquí voy. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice Timoteo? Que si sufrimos, también reinaremos con Él. Él sufrió y padeció por nuestros pecados. Si nosotros sufrimos y padecemos por causa del nombre de Cristo, entonces reinaremos con Él. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar el evangelio. Dice en primera de Pedro capítulo 2 que leímos que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un objetivo, con una misión, con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel como linaje real, nación santa y sacerdocio real de Dios, como hijas de Dios y pertenecientes a su realeza, al igual que Cristo tenía una misión, nosotras las tenemos. Cristo nos la traspasó al ascender a los cielos. Y nosotros tenemos que completarla entre tanto que Él nos llama a su presencia o regresa a buscarnos a su pueblo, a los suyos, ¿verdad? Y así como Él puso su vida, así como Él vino a completar la obra de salvación, tú y yo tenemos que comunicar las buenas nuevas de salvación. Ese fue el objeto de su nacimiento y de su obra aquí en la tierra, de su obra redentora, expresada en estos tres regalos, estos tres símbolos, que también no solo nos habla de la vida de Cristo, nos habla de nuestra vida y de nuestro deber. Entonces dice Mateo, por eso Él antes de ascender a los cielos y de partir de la presencia de los suyos, le dejó una gran encomienda, que todos conocemos como la gran comisión, pero a menudo viene a ser la gran omisión, tristemente. Y dice allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, o sea, la labor discipuladora, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue la labor que salieron a hacer los 12, de predicar el evangelio y de llevarlo a los confines de la tierra. Por eso Dios una y otra vez los esparció y los dispersó por todas las naciones, para que no se quedaran cómodos en su región entre ellos mismos, hablando y realizando su mismo programa toda la semana, como muchas de nuestras iglesias hacen, sino que fueran y que no olvidaran la labor de la iglesia, de predicar el evangelio para salvar las almas, porque para eso vino y murió Cristo, ¿verdad? Para enseñarlos a guardar estas cosas, o sea, discipularlos para vivir una vida cristiana real, de calidad, que también haga lo mismo, la misma obra de ir y predicar el evangelio, para que cada vez que un alma se salve, ¿verdad?, nosotras podamos despedir el olor de Cristo y ese olor de esa vida salvada suba como incienso delante del trono de la majestad de Dios. ¡Qué maravilla! Que Cristo haya nacido en Belén, con un objetivo claro y determinado en mente, trazado desde antes de fundar el mundo, antes de que existiera la materia.
Ya Cristo tenía su plan y su objetivo en mente, dentro del cual estabas tú y estaba yo, y están muchos que aún no han conocido ni venido a los pies de Cristo, esperando que nosotras, como hijas del gran rey, pertenecientes a la realeza y únicas autorizadas para proclamar el mensaje de salvación, vayamos a predicar el evangelio, vayamos a enseñar a otros, y que así juntos podamos ser olor fragante. Mientras tanto, Cristo sigue realizando su labor intercesora delante del Padre, y nuestras oraciones siguen subiendo delante de su trono, esas oraciones que inundan el trono de Dios del olor de incienso, del olor de la fragancia de las buenas obras, del olor de la fragancia de las almas salvadas, y del olor de la fragancia de nuestra obediencia y buenas obras. Qué lindo, ¿verdad?, el mensaje de la Navidad. Qué real, qué profundo y qué impactante lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, y lo que implica su nacimiento entre nosotras. ¿Cómo no hemos de celebrar a Cristo? ¿Cómo no hemos de alabar su nombre? Olvídense de las fechas, olvídense de las estaciones. El cristiano sí tiene motivo por el cual adorar y celebrar y servir al Cristo que se encarnó con el objetivo de realizar un plan, de morir en la cruz, de resucitar para darnos salvación y vida eterna. Y qué gozo que ahora Él te hace a ti y a mí partícipe de ese plan, para que vayamos y hagamos lo mismo. Que Dios te bendiga, mi amada, en esta tarde. Espero que puedan pasar este domingo un tiempo maravilloso de alabanza, de adoración, de edificación, glorificando a Dios por enviar a su Hijo en beneficio tuyo y mío. Nos encontraremos de vuelta el próximo miércoles aquí para hablar de otros temas, todavía dentro de la Navidad, pero ya mirando hacia el futuro. Que Dios les bendiga y muy buenas tardes.